tal, compañeros del grupo Teorías Pedagógicas? Mi nombre es Aranzazu Castellanos y les voy a presentar el tema del positivismo. Comencemos. ¿Qué es el positivismo? Epistemológicamente hablando, significa sin valor o sin prejuicio. Esto quiere decir que no cree en las ideas previas o las ideas a priori, porque todo está abierto hasta que se demuestre objetivamente a través de un método científico. El término positivismo fue utilizado por primera vez por Augusto Comte. Eligió la palabra positivismo para señalar un sistema de filosofía basado en la experiencia y en el conocimiento empírico de los fenómenos naturales. Esto quiere decir que el hecho es la única realidad científica. Para los positivistas, lo único real existente es aquello que puede ser experimentado a través del método científico. El positivismo, como corriente filosófica, es creada por el francés Auguste Comte. Según esta ciencia, nos permiten conocer con objetividad los hechos por medio de las leyes que éstas descubren, como comentaba antes, utilizando un método científico que pueda ser verificado y creado. El positivismo tiene su raíz en el iluminismo o ilustración francesa, donde surge un énfasis en el racionalismo y el empirismo inglés del siglo XIX. Este fue uno de los resultados que produjo la Revolución Francesa tras cambios políticos, sociales y económicos que colocaron a los individuos y a las sociedades como un objeto de estudio partiendo de sus experiencias. Las características más importantes del positivismo son que el sujeto descubre el objeto de estudio. Esto quiere decir que en este caso el alumno sabe qué quiere aprender. El sujeto tiene acceso a la realidad. Esto quiere decir que está comprobada anteriormente. El conocimiento válido es el que se obtiene a través del método científico. Como ya lo mencioné antes, una de las bases fundamentales del positivismo es que tiene que ser comprobada por el método científico o por alguna ciencia previa. Hay una realidad accesible al sujeto mediante la experiencia, como decía antes, por una comprobación. La verdad es una correspondencia entre lo que el sujeto conoce y lo que en realidad descubre. El positivismo es una conjugación del empirismo. Recordando que es el empirismo, esta es una corriente filosófica que se basa en que todo conocimiento es adquirido a través de alguna experiencia. En el positivismo, la lógica y las matemáticas van más allá de los hechos a través de la aplicación del método científico. Como lo he mencionado antes, el positivismo se basa mucho en la comprobación de método científico, conocimiento científico. Para recordar un poquito, las etapas del conocimiento científico son las siguientes: la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y la emisión de conclusiones. Muy bien, ahora que ya sabemos qué es el pensamiento positivista y qué es la corriente pedagógica positivista, ahora juntemos, ¿qué es el pensamiento pedagógico positivista? La pedagogía positivista es lo mismo, se basa mucho en los hechos demostrables y en una realidad empírica. En este rol, el alumno debe conocer los hechos y una realidad fuera de él mismo, de modo objetivo. El docente es únicamente obligado a ofrecer una posibilidad para que el alumno pueda tener el acceso a sus conocimientos a través de una razón, un sentido, obviamente ayudando con estrategias metodológicas científicas, siempre de la mano de esta base del pensamiento pedagógico positivista. Entonces, en conclusión, sabemos que la pedagogía positivista es un simple hecho, que la única verdad es científica, todo está abierto hasta que se comprueba científicamente. Citando a Aristóteles, él decía: siempre hay una necesidad de seguir un método con un conjunto de reglas para un fin propuesto. Estos fueron los personajes impulsores y representativos del positivismo: Claude Henry, conde de Saint-Simon, Auguste Comte y John Stuart Mill.
Roy, el conde de Saint-Simon. Nació en París en 1760. Él era un prototipo de espíritu ilustrado, creativo y visionario. Puede considerarse como el primer teórico de la sociedad industrial. Algunos atribuyen el título del fundador del socialismo francés, incluso del iniciador del socialismo. El conde Saint-Simon fue más bien precursor de la sociología que teórico de la economía. Fue uno de los primeros en proponer crear una ciencia positiva de la moral y la política y de la humanidad en general. Él decía que la sociedad puede ser un objeto de un estudio científico. Logró fundar una escuela que tuvo varios seguidores, pensadores importantes que incluían Auguste Comte, Karl Marx y John Stuart Mill. Auguste Comte, padre del positivismo. Comte era secretario del conde Saint-Simon. Por esto las ideas positivistas que revolucionaron y que fue innovando él mismo. Fue la primera persona en utilizar el término positivismo. Comte decía que todo conocimiento debería venir de la correlación de una evidencia empírica. Comte estudió la estática y dinámica de la sociedad para sentar unas bases en la sociología moderna. Al principio llamó como física social. Se le llamaba física porque como la física normal, pues sigue unas ciertas leyes, ¿no? Leyes de la ciencia. Pues a él le llamaba física social porque la sociología sigue leyes, pero de una comunidad. Es más bien leyes de comportamiento social. Es lo que él desarrolló en unas bases de sociología moderna. Comte escribió un libro que se llama Curso de Filosofía Positiva, escrito en 1842. Aquí él clasifica las ciencias en dos nociones, la simplicidad y la universalidad. De este modo quedan clasificadas las ciencias. En primer lugar tenemos la astronomía, en segundo física, en tercero química, en cuarto sociología. Esta jerarquía de Comte quiere decir que están estructuradas desde más abstractas hasta más concretas. El objetivo de Comte era transformar la filosofía en religión. Él decía que una verdadera ciencia necesitaba ser una ciencia positiva. Se refería a neutra en el orden político y siendo una base para una formación científica. Esto quiere decir que no se metía en problemas políticas y que era neutra en ese sentido, vaya la redundancia, y una base en formación científica que, como ya hemos hablado la corriente positivista, la formación científica era su primordial punto en la vida. Comte cuenta con un estudio denominado Ley de los Tres Estados, donde habla de un proceso del desarrollo de la humanidad. Afirman que cada ciencia o rama del saber debe pasar por tres estadios teóricos, los cuales son los siguientes. El primer estadio o estado es el teológico. Esto quiere decir que los acontecimientos se explicaban de una forma divina. Se refería a que atribuía a unas fuerzas divinas externas, obviamente, como dioses o mitos. El segundo estadio es el metafísico o abstracto. Es un punto medio entre el teológico y el científico. Se refiere a unas fuerzas de alma, o sea, él se refería a categorías filosóficas abstractas. Quiere decir que él decía que las cosas tenían un alma para moverse o para suceder por sí solas, tenían un alma. No era un movimiento por Dios ni era un movimiento científico, era por sí solas, por un tipo de alma o sentimiento en general. La tercera y última, y se cree que la más importante, es el científico positivo. Esta es igual que la teoría y explica de una forma más racional, se centra en averiguar cómo producen estos acontecimientos,
está sujeta a verificación, observación y comprobación, y pues son más leyes de la ciencia que lo que habíamos mencionado antes de dioses y de alma propia. Ahora hablando de John Stuart Mill, él fue un filósofo, político y economista inglés de origen escocés. Fue un gran representante de la escuela económica clásica y teórica del utilitarismo. La educación de Mill podemos asegurar que persigue una realización y un desarrollo de la persona, en este caso del alumno, a la vez que una integración social. Esto quiere decir que busca un aceptamiento ante la sociedad. Podemos afirmar que Mill en la educación tiene más su finalidad de hacerlos libres y maduros. Para mí la educación era una herramienta que favorecía una construcción de pensamiento propio, que permitía a las personas aceptar o rechazar opiniones externas. Podemos decir que para mí la educación era una libertad para construir una sociedad auténtica y madura. Pone en manifiesto una esencia que construye al ser humano, que bueno, para mí era importantísima la libertad en la educación, tanto en la libertad en la sociedad. Emile Durkheim, bueno, él no aporta tanto al pensamiento pedagógico positivista, pero aporta en la educación claramente. Él crea un artículo sobre la educación llamado La educación como fenómeno social. Lo metí en las diapositivas porque me parece que como les comentaba, la física social es importante como creación de Augusto Comte, y me parece que Emilio Durkheim aporta demasiado hacia esta filosofía y hacia esta física social. Estos son algunos de los aportes principales, que él decía que la educación es una acción ejercida por generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. Pues esto se refiere a un maestro que claramente es un adulto preparado, o bueno, en la mayoría de los casos se supone que debe ser preparado, y el niño que es un alumno que está aprendiendo y está absorbiendo los conocimientos que un maestro le puede proporcionar. Herbert Spencer, igual que mi compañero Emil, no aporta tanto a la pedagogía positivista, pero a la educación como sociedad aporta mucho. Él entendía que la sociedad evolucionaba conforme a las leyes que había. Entonces él creía que si había una educación organizada, iba a llegar a un punto en que esta educación iba a retrasar el proceso de cambio. O sea, iba a retrasar la evolución de la sociedad. Y bueno, si lo piensan ahora, tuvo una visión de que la educación no tenía que ser en una aula de clases. Pues miren, ahora estamos haciendo unas diapositivas y yo les estoy dando una explicación por medio de audios. Entonces, en la actualidad podemos ver que se ha desarrollado una tecnología impresionante y que los estudiantes, como ahora, pueden estar en sus casas, como ustedes, mis compañeros, están en casa y pueden recibir este tema. E igual la maestra me puede calificar mi tema conforme a yo expuse por medio de audios. No hay necesidad de que estemos en una clase. Entonces, si tuviéramos una educación organizada que simplemente serían clases, en este problema que está pasando ahora en la actualidad, en la tragedia, pues perderíamos prácticamente todas las clases y perderíamos muchísimo tiempo y pues no habría manera de sustituirlo, la verdad. Pero como dice Herbert Spencer, nosotros íbamos evolucionando conforme al cambio social, la educación va evolucionando y no nos quedamos en una educación organizada y estricta. Bueno, como conclusión, creo que entendemos que la pedagogía positivista se basa básicamente en el
método científico, en la comprobación científica y en los hechos reales científicos. Bueno, la maestra nos hizo una pregunta que vaya que nos hizo pensar demasiado. Igual se las dejo a ustedes que la piensen. Que es, ¿qué, qué aportes tiene la pedagogía positivista a la pedagogía, a la corriente pedagógica autogestionaria? Recordemos que la pedagogía autogestionaria es enseñar y participar para formar valores sociales de un alto grado, para innovar métodos o proyectos de una manera eficaz y que el alumno pueda comprender. Bueno, decíamos que la corriente positivista se basa en lo científico, en la observación, en la experimentación. En la autogestionaria, pues el profesor no les da tanta libertad a un alumno como para poder, como la pedagogía tradicional, ¿no? El profesor tiene que intervenir en las decisiones del alumno para que éste no se, ahora sí que se descarrile y haga las cosas adecuadamente. Yo creo que eso es algo en común que tienen la pedagogía positivista y la autogestionaria, pues las dos tienen un margen rígido del conocimiento y de qué aceptan como verdad y qué no. Las dos buscan cambiar a la escuela tradicional, buscan hacer una más práctica, pero que el alumno pueda descubrir sus conocimientos verdaderos y científicos, esto pues con observación, experimentación y comprobación. Muchas gracias por su atención, compañeros. Espero haber sido muy claro. Sé que no es fácil entender un tema por medio de solamente audio y texto. Les compartiré un video, por favor. Espero que les sirva de ayuda para complementar mi información. Gracias por su atención. Cuídense mucho. Nos vemos.